bien, ahora continuando con nuestra última ponencia del día de hoy, nos acompaña el ingeniero civil Enrique Walter Zuleta Novillo, licenciado por la Universidad Mayor de San Simón. Cuenta con un diplomado en educación superior por la misma casa de estudios. Actualmente es maestrante en ingeniería estructural en la Universidad Autónoma de Beni, José Valerian, y también se encuentra cursando la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Mayor de San Simón. Es fundador y gerente general de la empresa COSIN SRL, dedicada a la consultoría, construcción y capacitaciones virtuales en el área de ingeniería. Además, es creador de contenido en redes sociales a través de la cuenta Y que te enseña, donde comparte conocimientos relacionados con la ingeniería civil. Se destaca también como desarrollador de aplicaciones Android y web, integrando la tecnología con la ingeniería para generar soluciones innovadoras. El día de hoy nos presentará el tema optimización estructural empleando inteligencia artificial. Muchas gracias por su participación, ingeniero. El por eso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Inicialmente presentarme, mi nombre es Enrique Zuleta y el día de hoy voy a hablarles acerca del tema de optimización estructural utilizando inteligencia artificial. Inicialmente agradecerles a la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil por la organización de este evento y vamos a comenzar ya con nuestra exposición. Lo primero que vamos a hacer, nuestro punto de partida, va a ser hablar un poquito de qué inteligencias artificiales conocemos. En la actualidad ya hablar de inteligencia artificial es hablar de una tecnología que nosotros tenemos en nuestro diario cotidiano de vivir, ¿no? Aquí nosotros podemos ver algunas de las inteligencias artificiales más utilizadas en el mundo, como ser ChatGPT, Gemini, Cloud, DeepSeek y demás, ¿no? Creo que cada mes va saliendo un motor de inteligencia artificial diferente, cada uno con sus diferentes fortalezas y debilidades. Ahora, ¿cuál es el enfoque que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial? Podemos tener dos tipos de visiones. Por un lado, nosotros podríamos tener una visión positiva de la inteligencia artificial, en la cual diríamos que es una herramienta potente que nos va a permitir a nosotros poder generar cualquier tipo de trabajo de una manera mucho más eficiente. También podríamos hablar de una democratizadora del conocimiento, ya que en sí desde hace siglos el conocimiento se ha ido volviendo menos privado o privilegiado, vamos a decirlo así, con el acceso de diferentes tipos de tecnologías. Y en el caso de la inteligencia artificial, esto se ha potenciado aún más, ya que nosotros podemos llegar a sintetizar la información de diferentes sitios web, fuentes bibliográficas y demás en solo segundos. Y por otro lado, también podríamos hablar de que es un esqueleto de la mente, ya que nos permite a nosotros poder ya centrar, digamos, las actividades que nosotros tenemos ya en cosas mucho más importantes y dejar algunas actividades que son un poco más metódicas y repetitivas, ¿no?, a la IA. Otro enfoque sería ya un enfoque un tanto más negativo, ¿no?, en el cual nosotros podríamos describir a la inteligencia artificial como una herramienta que va a terminar reemplazando a los roles de los seres humanos. Muchas carreras actualmente se han terminado viendo desplazadas en su mercado laboral justamente por el hecho de que la inteligencia artificial tiene todas estas capacidades. En cuanto a la pereza intelectual, también es un gran problema que va generando la inteligencia artificial, en el sentido de que cada vez ya el estudiantado va recurriendo a esta herramienta para realizar sus tareas, desde el tema de poder realizar ensayos, informes y demás. Muchas veces simplemente se resume a generar un prompt en el cual decimos, quiero que me escribas un ensayo de tal tema, de tantas páginas, con tal estructura, y perdemos ya la riqueza del estudio, el análisis y la síntesis de diferentes conocimientos. Y finalmente podríamos hablar de un monopolio tecnológico y de la desigualdad. El poder generar motores de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de recursos tecnológicos. Estamos hablando, por ejemplo, de tarjetas gráficas en las cuales pueden costar tranquilamente miles de dólares, ¿no?, que evidentemente van haciendo que esto en algún punto pueda ser restrictivo para ciertas personas. Ahora vamos a ponernos un poquito más técnicos, empezando ya a definir qué es exactamente la inteligencia artificial y qué podemos hacer con ella.
Vamos a decir que en cuanto a la inteligencia artificial, esta es una de las ramas que presenta las ciencias de la computación, en la cual nosotros buscamos dos cosas. Buscamos desarrollar algoritmos y sistemas que logren representar el funcionamiento del cerebro humano. Ahora, cuando hablamos de razonamiento, estamos hablando de estas cuatro ramas, ¿no? Que serían, por un lado, el aprendizaje, el razonamiento, la toma de decisiones y el reconocimiento de patrones. Hay que entender que al intentar simular el cerebro humano, también en cierto punto estamos generando ciertos métodos con grados de incertidumbre y probabilidad, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a vertir una idea o vamos a tomar una decisión sobre algo, muchas veces lo hacemos sin conocer todos los factores. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en algo un tanto cercano a nosotros, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el partido de mañana y decimos, ¿quién va a ganar el partido de mañana entre Bolivia e Irak? ¿Qué me responderían ustedes, por ejemplo? ¿Qué dirían? Bolivia, ¿no? Bueno, eso desde el sentimiento propio de bolivianos de que queremos clasificar al mundial. Pero si quisiéramos dar una respuesta más objetiva, quitando todo sentimiento, nosotros podríamos estar pensando en nuestro análisis y diciendo que, a ver, ¿cuáles han sido los anteriores partidos de Bolivia? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Cuáles han sido los anteriores partidos de Irak? ¿Cuáles han sido sus resultados? Y así tratar de generar un razonamiento, una deducción y una conclusión. Esa conclusión no necesariamente va a ser correcta. Obviamente puede tener cierto fundamento, pero cualquier cosa puede llegar a pasar. Y algo parecido ocurre también en varios de los sistemas desarrollados en inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son las ramas de la inteligencia artificial? Podemos identificar como las ramas el desarrollo de las redes neuronales, podemos desarrollar el aprendizaje automático, el machine learning, donde se le va enseñando a la computadora con una gran cantidad de datos. También lo que sería el procesamiento del lenguaje natural, que es con lo que más estamos familiarizados todos, el hecho de que una computadora pueda entender el lenguaje humano y responder al lenguaje humano. El aprendizaje profundo, el deep learning, los sistemas expertos y la visión por computadora. Vamos ahora ya entrando un poco más en tecnicismos. Vamos con los métodos que va a poder aplicar la inteligencia artificial. Entre estos tendríamos, por ejemplo, las máquinas de soporte vectorial, los modelos probabilísticos que les estaba comentando, no necesariamente tendremos respuestas objetivas, y lo que serían las redes neuronales, árboles de decisión, y lo que a nosotros nos interesa, los algoritmos de optimización. En el área de la ingeniería estructural, a nosotros nos interesa la optimización en el diseño estructural, principalmente en tres rubros centrales, ¿no? Podríamos identificar lo que es la optimización de las secciones estructurales. A nosotros siempre nos va a interesar que todo elemento sea, vamos a decirlo así, lo más delgado posible, que utilice la menor cantidad de materiales, esto tanto para generar sostenibilidad como para también generar estética en nuestras estructuras, ¿no? Es diferente que nosotros veamos una estructura con pilares de un tamaño relativamente prudente a pilares con un tamaño exageradamente grande, que le van a quitar naturalmente la estética. Otra de las áreas de la optimización va a ser la reducción de costos, ¿no? Es claro que para garantizar la viabilidad de cualquier proyecto, nosotros queremos que el costo de este sea el menor posible, obviamente sin ir en desmedro de la seguridad. Y también podríamos hablar de la reducción de tiempos, ¿no? Si nosotros logramos crear metodologías constructivas que se generen en menor tiempo, esto irá abaratando también el tema de los costos y también el hecho de poder utilizar cierta infraestructura en menor tiempo. Ahora, en lo que nos queda de charla, nos vamos a centrar en la optimización de estos dos, las secciones estructurales y la reducción de costos, generando un ejemplo práctico, ¿ya?, que va a consistir en lo siguiente. Este ejemplo, digamos que es uno de los problemas más básicos a los cuales nos vamos a enfrentar siempre en nuestra vida como ingenieros. Al momento de diseñar en hormigón armado, nosotros vamos a querer realizar el diseño de una viga sometida a flexión, que es de las cosas más básicas que nosotros aprendemos en nuestra carrera. Nuestro enunciado va a decir de la siguiente manera. Vamos a decir, determine las dimensiones de una viga, la base y altura, y la cantidad de acero necesario para soportar un momento flexionante de 5 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro. La selección realizada debe ser la más económica posible, expresada en bolivianos por metro lineal. Considere un FC' de 210 y un FY de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos resolver este problema? Podríamos enfocarlo de dos maneras. Una primera forma en la que nosotros lo podemos resolver sería mediante una resolución manual.
y la otra que va a ser una resolución desarrollando un programa Python que emplee inteligencia artificial. Vamos con el primer enfoque. El primer enfoque de la resolución manual nos va a decir lo siguiente. Lo primero que nosotros tendríamos que hacer es calcular los precios unitarios, ¿no? Empezaríamos, por ejemplo, con el precio unitario del hormigón, en el cual nosotros tendríamos que ir listando los diferentes ítems que componen este elemento, ¿no? Como el cemento, arena, grava, madera, clavos, alambre, describiendo así lo que serían sus unidades, el rendimiento, precio unitario, y al multiplicar rendimiento con los precios unitarios, obtendríamos el valor total. Cabe recalcar que evidentemente los precios unitarios van a fluctuar bastante a lo largo del tiempo y mucho más en la época actual. Pero al realizar la sumatoria de todo esto, encontraríamos un precio de 1.237.43 bolivianos. Recalco, es simplemente referencial para el ejercicio. Entonces, si queremos encontrar el costo por metro lineal de hormigón, podríamos decir que este costo va a ser igual a este precio multiplicado por las dimensiones de la viga, que por ahora no conocemos. No sabemos cuál será la base ni cuál será la altura. Hacemos lo mismo para el acero. En el caso del acero, nosotros no conocemos el rendimiento porque todavía no sabemos qué cantidad de área de acero necesitamos para poder soportar ese momento de 5 por 10 a la 6. En cuanto al precio unitario, estoy manejando un valor referencial de 8.80, en el cual entonces el costo por metro lineal sería de 8.80 por la cantidad de área de acero dividido entre 10.000 para llevarlo a metros cuadrados por un metro lineal y multiplicado por el peso específico para poder tener así entonces un valor de costo por metro lineal. El precio unitario total de la viga expresado en metros lineales entonces sería la suma de los dos, ¿no? Teniendo esta expresión. La base, altura y el área de acero estarán expresados en centímetros y centímetros cuadrados respectivamente. Esta es la parte económica. Ahora vamos con la parte estructural. Para empezar con el diseño, nosotros tendríamos que iniciar seleccionando algunas dimensiones. Podríamos empezar, por ejemplo, asumiendo una base de 30, altura de 60, recubrimientos, diámetro de la barra transversal y diámetro de la barra longitudinal. Realizamos algunos cálculos como para poder calcular el valor de nuestro canto útil y encontraríamos un valor de 54.8. Con este valor ya nosotros podríamos ya determinar el área de acero necesaria para poder absorber ese valor de momento de 5 por 10 a la 6, un área de acero de 31.02 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, como conclusión de esta solución que nosotros estamos manejando, encontraríamos una viga de base de 30, altura de 60, área de acero de 31.02 y un costo de viga por metro para estas dimensiones y esta cantidad de área de acero de 437.02 bolivianos por metro lineal. Ahora, después de haber realizado todo este cálculo, nosotros nos vamos a topar con la duda de si realmente este costo es el menor costo que nosotros podríamos llegar a obtener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para responder a esa pregunta? Lo que nosotros tendríamos que hacer es empezar un proceso de iteración en el cual vamos a repetir el paso de asumir dimensiones, de calcular la cantidad de área de acero, calcular el costo por metro lineal y volvernos a preguntar si es que ese nuevo costo que hemos encontrado es menor al menor costo que hemos encontrado hasta este momento. Y de esa manera vamos a repetir y repetir y repetir y repetir, ¿no? Evidentemente este proceso es bastante tedioso, nos va a tomar mucho tiempo, esfuerzo y podemos cometer bastantes errores. Es ahí que a nosotros ya nos tocaría ver la segunda parte, la parte interesante, ¿no? Que sería el de desarrollar justamente un programa que permita el uso de inteligencia artificial. En este caso vamos a utilizar el lenguaje de Python, pero realmente se puede realizar en cualquier lenguaje de programación. En cuanto a la programación, nosotros tenemos que empezar desarrollando lo que son clases. Las clases son abstracciones de la realidad, ¿ya? En las cuales nosotros estaríamos abstrayendo el elemento viga, el elemento material, una clase para poder presentar una interfaz de interacción con el usuario y un generador PDF para, bueno, poder exportar nuestros resultados. Empezamos con nuestra clase material. En la clase material vamos a recrear exactamente lo que nosotros hemos hecho en el cálculo manual. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar inicialmente creando lo que serían los materiales con todas sus propiedades. Propiedad nombre, unidad, precio unitario, rendimiento. Y el costo de cada uno de esos materiales era el producto del precio unitario por el rendimiento, ¿no?
Podemos continuar luego con la abstracción de la viga, la clase viga. Para la clase viga, ¿qué elementos nosotros necesitamos? Necesitamos las propiedades mecánicas del material como el Fc', el Fy, la lista de los materiales, y podemos definir algunas características adicionales como ser, por ejemplo, el recubrimiento. Luego nosotros disponemos de ya la creación de nuestros materiales para la viga, donde pueden ver que se encuentran alineados, se encuentran apilados todos los elementos como cemento, arena, grava y demás, con sus respectivos precios unitarios y rendimientos. Lo mismo para el acero. Podemos calcular los costos por metro cúbico y por metro lineal. Creamos estos dos métodos de los cálculos de costos, que simplemente estaríamos realizando las multiplicaciones respectivas y ya nosotros estaríamos recreando el paso del cálculo de la resistencia de nuestra viga, ¿no? Tenemos dos métodos aquí interesantes. El primer método, que es el de cálculo de la resistencia, en el cual nosotros vamos a poder encontrar ese valor como el factor de reducción de resistencia phi por el momento nominal. Este valor de momento nominal de resistencia es el que nosotros vamos a tener que manejar como referencia para compararlo con el momento último que se va a crear sobre nuestra viga. Por otro lado, tendremos el método para calcular el área de acero. Hay que recalcar que dependiendo de las dimensiones que nosotros seleccionamos para nuestra viga, puede ser que nosotros encontremos o no una cantidad de área de acero correspondiente. Es por esa razón que utilizamos nuestra función try, ¿no?, que nos va a permitir a nosotros impedir que el programa se cuelgue en caso de que nosotros encontremos una raíz de número negativo. Ahora, aquí viene la parte interesante, la parte de la inteligencia artificial, que es el proceso de la optimización. Para este proceso de optimización, lo que nosotros tendremos es lo siguiente. El método consiste primeramente en verificar de que, obviamente, todos los datos introducidos por un usuario sean valores numéricos, eso lo genera el try, y en la parte inferior, para cualquier excepción en la cual no tengamos un valor numérico, mostramos este tipo de mensajes, ¿no?, en el cual le pedimos al usuario que evidentemente debe de introducir valores numéricos. Luego tenemos todo lo referente a la lectura de datos. Acá, por ejemplo, podemos observar ya la lectura de los datos de nuestro momento último, el Fc' y el Fy, ¿no?, la resistencia de fluencia del acero. A continuación, creamos el objeto viga. El objeto viga se va a crear con la resistencia a compresión del hormigón, el esfuerzo de fluencia del acero, y ya se van a crear los materiales con los cuales el programa va a calcular el costo del hormigón por metro, de la viga por metro lineal. Y aquí ya vamos con algo más interesante. Tenemos la definición de dos elementos en estas filas. Por un lado tenemos la función objetivo y las restricciones. Cuando hablamos de optimización, tenemos que tener sí o sí un objetivo. En este caso, nuestro objetivo es poder encontrar el menor costo posible, ¿ya? Y también vamos a tener una restricción. La restricción es que nuestra viga sea segura. ¿Cómo es que nosotros garantizamos esto? Por un lado, el tema de la función objetivo del menor costo posible, nosotros lo vamos a lograr, obviamente disminuyendo nuestra sección y la cantidad de área de acero lo más posible. Y la segunda, la restricción, garantizaremos haciendo que nuestro momento último vaya a ser menor o igual a phi multiplicado por el momento nominal resistente, ¿no? Entonces, de esa manera garantizamos la seguridad. En términos de programación, nosotros podemos explicar estas dos líneas de la siguiente manera. Como les decía, aquí definimos la función objetivo. Esta función objetivo va a tener como objetivo minimizar el costo. Y lo que va a hacer es calcular el costo por metro lineal, recibiendo tres argumentos, recibiendo el argumento de la base, la altura y el área de acero. Esas son nuestras tres variables que van a ir variando y que vamos a ir iterando. Por otro lado, tenemos nuestra restricción. La restricción puede ser de dos tipos. Puede ser una restricción de tipo inecuación o puede ser una restricción de tipo ecuación. Cuando hablamos de inecuación, estamos hablando de que una inecuación tiene que ser mayor a cero. Entonces, nuestra inecuación en este caso sería que nuestra resistencia phi por mn tiene que ser mayor al momento último. Y si pasamos todo a un solo lado de la ecuación, tendríamos phi por mn menos mu va a ser mayor a cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el momento resistente menos el momento de la solicitación tiene que ser un valor positivo.
Esa es la restricción que nosotros le damos a la IA para que evidentemente vaya generando las diferentes iteraciones. Luego de esto ya procedemos con definiendo el elemento res. El elemento res va a ser el resultado que nosotros obtendríamos de esta optimización. Para este resultado nosotros vamos a utilizar el SCI Pi, que va a ser el motor de optimización que estaríamos utilizando. Vamos a detallar más este comando diciendo que en primera instancia tenemos que definir la función a minimizar, lo que ya habíamos creado hace unos instantes, nuestro objeto OBG. Luego tenemos que definir cuáles van a ser los valores iniciales con los cuales va a iterar. Por más inteligencia artificial que nosotros estemos utilizando, tenemos que darle un punto de partida al programa, es decir, indicarle con qué dimensiones queremos que empiece las iteraciones. En este caso, por ejemplo, le estamos diciendo que queremos que empiece con una base de 30, una altura de 50 y un área de acero de 10 centímetros cuadrados. Ese será, si vale el término, la pista que le vamos a dar a la IA para resolver la optimización. Luego tenemos el método. El método que nosotros tenemos acá es el método SLSQP. Este método es un método de programación para la optimización utilizando el método de mínimos cuadrados. Luego tenemos en una segunda fila los límites. ¿Qué es lo que ocurre? Al momento de realizar la optimización, la IA va a ir realizando una serie de pruebas con diferentes valores. Y aquí nosotros corremos el siguiente riesgo. Si nosotros si no le damos a la IA un cierto rango de valores razonables para nuestro resultado, puede ser que la IA vaya iterando, probando diferentes opciones y que nunca llegue a una solución. O inclusive que le demos algunos valores ilógicos, ¿no? ¿Qué tal que le damos que empiece con una altura de menos 50 centímetros? Un valor negativo no tiene un sentido real en nuestro mundo físico. Entonces, acá nosotros le decimos que queremos que pruebe para la base límites entre 25 y 60 centímetros, que serían más o menos valores bastante razonables para el tamaño de una base. La altura queremos que pruebe entre 30 y 100. El área de acero que pruebe entre 2 y 40 centímetros cuadrados. Lo que quiero que ya vayan notando desde este punto es de que el criterio del diseñador sigue estando presente. Si bien, como habíamos dicho en puntos anteriores, la IA puede llegar a desplazar el rol humano, pero hay cosas en las cuales nuestra participación sigue siendo importante. El poder definir estos valores necesariamente pasa por el hecho de que nosotros ya tengamos un criterio desarrollado por la experiencia. Luego tenemos las restricciones, que como les había dicho, tenemos dos tipos de restricciones de tipo inecuación, ¿no? Y la función de restricción que vamos a utilizar. Recuerden que la restricción que nosotros habíamos dicho era una restricción de nuestras resistencias, ¿no? Que el momento la resistencia nominal tiene que ser mayor al momento resistente último que al que va a estar sometido nuestra viga. Luego de esto, nosotros ya tenemos este segmento de código en el cual el programa va a evaluar si ha logrado encontrar una solución, ya que no es garantía de que nosotros podamos llegar a generar una optimización con cualquier valor. Imagínense que nosotros en los límites le hubiésemos dicho que la viga va a estar entre 2 centímetros y 5 centímetros. Una viga de esas dimensiones evidentemente no va a poder llegar a soportar un momento de 5 por 10⁶. Entonces, evidentemente ahí el programa nos va a decir que no ha logrado encontrar una solución a nuestro problema, pero en caso de que sí, entonces nos estaría mostrando ya los resultados de la base, altura, área de acero y también la función optimizada de nuestra iteración. Entonces, vamos a ejecutar el programa. Por razones técnicas, evidentemente, se necesita una serie de librerías y demás, ¿no? Que en este momento no podemos ejecutar el programa en vivo, pero sí podemos ver los resultados de la corrida. Esta es la interfaz del programa en la cual incorporamos nuestro momento, el FC', el FY, y al darle clic en el botón de diseño optimizado nos van a salir estos resultados. Vamos viendo un poco los resultados que se obtienen. Fíjense que empezamos con una base sugerida de 25 centímetros, una altura sugerida de 75.41 centímetros.
Aquí obviamente ya hay un poquito, se nota un poco la mano de la computadora en el sentido de que nosotros jamás vamos a seleccionar en un plano una dimensión de 0.41, ¿no? Generando hasta el milímetro. Siempre vamos a redondear, ¿no?, a dimensiones ya más trabajables en obra, ¿no? Y el área de acero correspondiente es de 22.12 centímetros cuadrados. Esto es lo mejor que ha logrado encontrar la computadora, la IA, para el precio optimizado. Ahora, si es que nosotros tenemos dudas y no confiamos en que realmente fuese así, nosotros podríamos seguir el procedimiento que les había descrito de forma manual, pero ahora desarrollando un programa secuencial en el cual vamos a ir generando cada uno de los resultados. Ahí entonces podemos encontrar esta tabla. Esta tabla se ha desarrollado manualmente, calculando para diferentes dimensiones de bases. Podemos ver bases de 25, 30. Para cada una de ellas se ha ido generando diferentes alturas, 60, 65 y demás. Se calcula el área de acero y todas estas tienen una resistencia nominal de 5 por 10 a la 6. Logran el objetivo. Fíjense que acá nosotros presentamos diferentes valores de costos, ¿no? Tenemos costos que van desde los 420 bolivianos por metro, 366, 405, 427 y demás. Tenemos una gran fluctuación de valores. Ahora, si analizamos los resultados que nosotros hemos encontrado con los resultados que generaría la IA, tendríamos esta comparativa, ¿no? Fíjense, el resultado más próximo a la IA es este, el de 25 por 75. ¿Se acuerdan que la IA decía 75.04, si no me equivoco, ¿no? Perdón, 75.41, ¿no? Su costo era de 386.09 y aquí con 75 centímetros logramos un costo de 386.10, ligeramente mayor, ¿no? Entonces, evidentemente, la IA ha logrado encontrar un costo menor si comparamos con todos los elementos de las diferentes iteraciones. Por otro lado, también nosotros podríamos encontrar el valor que habíamos calculado de 437.02 bolivianos, ¿no?, que evidentemente no era el valor de costo mínimo, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos, realmente la ayuda que nos da la inteligencia artificial en ese tipo de problemas es realmente grande. Y eso que apenas estamos manejando 3 variables. Estamos manejando la base, la altura y el área de acero. Cabe recalcar, los que ya están más diestros en el diseño de hormigón armado, cabe recalcar que, por ejemplo, no hemos tomado en cuenta las fluctuaciones que va a tener el factor de reducción de resistencia phi, ¿no?, en función de qué tipo de falla nosotros estaríamos manejando en la viga. No estamos tomando en cuenta, por ejemplo, valores límites de las cuantías mínimas que nosotros tenemos que considerar en nuestra viga. Tampoco es otro factor que estamos considerando. Ahora, si nosotros pensamos inclusive más allá, si nosotros ya no simplemente pensamos en una viga, sino que en una sección, sino que pensamos en una viga entera, podríamos hablar también de las longitudes de desarrollo y del uso de diferentes diámetros de barra. Porque si bien en este momento nosotros estamos diciendo que tenemos un área de acero de 22.12, en la práctica no vamos a poder incorporar 22.12 centímetros cuadrados de área de acero. Lo que vamos a hacer es seleccionar una cierta cantidad de barras, 2 fierros de 12 o 2 fierros de 16, más fierros de 20 y demás cuestiones. El corte de cada uno de estos fierros evidentemente va a generar desperdicios y esos desperdicios también tienen que entrar en el cómputo de los costos, ¿no? Y son variables que nosotros podríamos llegar a optimizar justamente con la inteligencia artificial. Ahora, una vez que nosotros hemos tenido este pantallazo, podríamos pensar un poquito en qué más se puede llegar a hacer. Nosotros hemos hablado de la librería SciPy, en la cual hemos utilizado el método de mínimos cuadrados. Sin embargo, también existe una gran cantidad de otros métodos que se pueden llegar a utilizar. Para mencionar algunos, tendríamos el método de TruthConst, este método en el cual nosotros ya, primero que nada, vamos a tener un motor de optimización más potente que el que teníamos en el de mínimos cuadrados, y aparte que no vamos a necesitar una función de tipo lineal. Ya nosotros vamos a poder aplicar este método en funciones de optimización que presentan discontinuidades. Entonces, evidentemente, nos va a permitir ya resolver cosas más elaboradas, ¿no? Cuando ya hablamos de optimización en las derivas de un edificio que se encuentra sometido a cargas laterales, naturalmente, este método nos podría ayudar bastante. También tenemos Covila,
en el cual nosotros, la diferencia principal que nosotros vamos a poder llegar a registrar es el hecho de que ya no vamos a tener que tener puntos de partida. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos dicho que se considere una base mínima, una base máxima, altura mínima, altura máxima, área de acero mínima, área de acero máxima. Entonces, Covila ya es un método en el cual nosotros podemos llegar a resolver siempre y cuando con un valor que no necesariamente tiene que estar pegado al valor real, ¿no? Entonces, en aquellos escenarios donde nosotros tenemos un tanto más de incertidumbre de los resultados que podríamos llegar a obtener, ahí Covila llega a generar una gran solución para nuestra problemática. Bueno, como ustedes comprenderán, hablar en una sola charla de inteligencia artificial es bastante corto, ¿no? Entonces, si desean poder llegar a profundizar más en esta área, que es un área que va a ser de mucha influencia en nuestro medio, les invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ya sea en Que Te Enseña o en la página de nuestra empresa Cosing SRL. También, si gustan, pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp, en el que vamos a ir compartiendo tanto el código fuente de la aplicación que ustedes han visto el día de hoy, como también otras aplicaciones que iremos desarrollando en las próximas semanas, ¿no? Siempre vamos desarrollando nuevos contenidos, ¿no? y también cursos de especialización en nuestra empresa. Entonces, sin más que decir, quiero agradecerles a todos su atención y si tuviesen alguna pregunta o duda, estaré gustoso de poder asesorarles. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los algoritmos de optimización, por ejemplo, aquí habíamos presentado 3 tipos de algoritmos de optimización. En cuanto al algoritmo de mínimos cuadrados, primero que nada, los requerimientos que nosotros tenemos para este es una función objetivo que tiene que tener características de tipo lineal, ¿ya? Es decir, no podemos tener, digamos, parámetros que varíen de manera cuadrática, cúbica o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la función del costo siempre maneja dos operaciones, que sería el producto del precio unitario y el rendimiento, y la operación de suma, de ir sumando todas estas. Es ahí entonces que se genera una función de tipo lineal, que encuadraría dentro de este motor. Esto no quiere decir, ojo, que no podríamos haber resuelto el problema con cualquiera de estos otros métodos, podríamos haberlo hecho. Pero como quien dice, es como utilizar un cañón para matar una mosca, digamos, ¿no? Para matar una mosca simplemente utilizamos una herramienta más básica como un matamoscas o algo similar, ¿no? Ahora, si la cosa estaría yendo por un problema más complejo, en el cual ya nosotros tenemos que resolver, primero que nada, funciones de mayor orden, entonces, por ejemplo, ahí podemos dirigirnos ya con este otro motor de soluciones. Y si, por ejemplo, ya el problema recae en el hecho de que nosotros no tenemos claro cuál va a ser el valor de la solución, porque aquí, por ejemplo, ya con algo de criterio podemos decir la solución va a estar con una viga de unos 20 a máximo 30, 35 centímetros, una altura de unos 40 a unos 70 centímetros. Entonces tenemos más o menos rangos, vamos a decirlo así, conocidos, comunes, ¿no? Pero hay casos en los cuales el problema es tan complejo que nosotros no vamos a tener forma de poder decir entre qué rangos podría llegar a estar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un problema en el cual ya queremos realizar el diseño de una edificación, ¿no? El diseño sismo resistente, y queremos hacer cumplir las derivas que se van a ir registrando, entonces, ¿cuál es el inconveniente? Nosotros tendríamos que ir incorporando longitudes, tendríamos que ir incorporando columnas, tendríamos que ir incorporando muros en diferentes posiciones. En un principio, poder detallar de manera, vamos a decirlo así, precisa, ¿no? De decir este muro va a tener tantos metros, ¿no? Para lograr esta deriva, se va complicando mientras mayor altura de edificio tengamos, mayores fuerzas sísmicas tengamos, ¿no?
Entonces, en esos casos, cuando ya la incertidumbre se adueña del problema, es cuando nosotros ya podemos ir por motores más elaborados, como por ejemplo el Covila, ¿no? Evidentemente, motores más potentes van a ir requiriendo mayor potencia de cálculo, es decir, mayores requerimientos del sistema. Nuestra computadora ya va a tener que ser una computadora con especificaciones más elevadas para que el tiempo de ejecución sea un tiempo, vamos a decirlo así, prudente, ¿no? Mientras que en una computadora puede estar tardando en resolver, qué sé yo, 20, 30 minutos, en otras ya nos va a durar apenas unos 5, ¿no? Entonces, es ahí, digamos, la forma en la cual nosotros podemos ir seleccionando entre los diferentes métodos y también en función de cuáles las capacidades del equipo que vayamos manejando, ¿no? Porque podríamos irnos directamente con Covila siempre y cuando tengamos equipos ya de altísima gama, digamos, ¿no? No nos haríamos mucho problema en eso. Eso sería lo que... Gracias. Muchas gracias. Allá. Perfecto. Bueno, en cuanto a esto, la parte interesante es este punto. Cuando nosotros vamos a proceder a la optimización, hay dos cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por un lado, la función objetivo, ¿no? La función objetivo hemos dicho que es minorar el valor del costo por metro lineal, ¿no? Y por otro lado tendríamos el tema de las restricciones. En las restricciones está el tema de la seguridad, ¿no? Y la seguridad la logramos mediante esta expresión, en la cual nosotros decimos que la resistencia que vamos a lograr menos la solicitación va a ser mayor a 0. Este valor de momento último, el momento mayorado que vamos a registrar, evidentemente es la recopilación de las diferentes combinaciones de carga que nosotros estaríamos manejando, desde la clásica 1.4 veces de 1.4 veces de la carga muerta o 1.2 veces de la carga muerta más 1.6 veces de la carga viva, lo que me comentabas haciendo énfasis en el tema de las cargas vivas, ¿no? Entonces, este momento último ya recopila el valor máximo de todas esas combinaciones de carga, que evidentemente ya tienen dentro de su espíritu toda la incertidumbre de fluctuaciones que pueden existir en las cargas vivas y cualquier otro tipo de carga, inclusive las cargas muertas pueden llegar a someterse a fluctuaciones de sus valores a lo largo de su vida útil, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros generar la optimización considerando, ¿no?, que siempre tengamos como norte, como misión principal, digamos, el no descuidar la seguridad, ¿no? Nuestra inecuación de que la resistencia debe ser mayor a la solicitación fruto de las mayoraciones. Buenas tardes. A ver, perdón, una vez más me puedes repetir, por favor. Ya, bueno, eso depende del valor que nosotros vayamos a incorporar, ¿no? Este valor de momento último. Entre los parámetros que nosotros vamos a recibir aquí, nuestro valor de momento último es uno de los valores que nosotros vamos a recibir como entrada en nuestro programa, digamos, ¿no? Entonces, digamos que más que ser parte del programa, el de poder analizar las etapas de servicio, estado último de la especie y demás, más que ser parte del programa, forma parte del usuario, ¿no? El usuario, al momento de introducir el valor de nuestro momento último, debe de tener el cuidado de que ese valor de momento último sea el valor máximo de todas las combinaciones que puedan llegar a manejar la normativa que se esté utilizando para el diseño, ¿no? Que en este caso, bueno, se ha tomado como referencia la ACI. Forman parte más del usuario, ¿no? El usuario es el que se tiene que encargar de introducir ya un dato coherente, ¿no?
Agradecer la invitación a la Sociedad Científica de Ingeniería Civil, y el mensaje que puedo dejarles para finalizar esto es el hecho de que muchas veces se termina demonizando las nuevas tecnologías que van emergiendo, ¿ya? Ha pasado con la computadora, ha pasado con el internet. Siempre han existido los comentarios de que tal cosa no funciona, no va a ser buena, que hasta inclusive cosas que terminan para chistes, ¿no? Pero lo que nos muestra la historia es de que todas esas tecnologías que han terminado llegando han tenido sus cosas buenas, han tenido sus cosas malas, pero al final los que no llegaron a manejar dichas herramientas se quedaron rezagados, ¿no? Entonces, el mensaje que quiero decirles es el siguiente. Evidentemente nuestra carrera es una carrera muy hermosa y demás, pero ya en la época actual tiene que ser sí o sí complementada con el desarrollo de software, no simplemente el uso de software, digamos, comercial, ¿no? El software que ustedes deseen, no simplemente basta con que ustedes aprenden a manejar un programa, sino que ustedes tienen que aprender necesariamente a programar, y obviamente si pueden elevar más el nivel, poder ya inmiscuirse más en estas herramientas de inteligencia artificial que sí o sí existen, que como han visto puede llegar a reducirnos el tiempo de trabajo en gran medida, y las reducciones de tiempo de trabajo, reducciones de volúmenes de hormigón y demás cuestiones conducen a que seamos más eficientes, más competitivos y más atractivos para los clientes, ¿no? En el sentido de, si un cliente recibe una cotización que vale, no sé, $500,000 y otro que presenta 450,000, evidentemente el de 450,000 va a ser el que va a poder aplicarse a algún tipo de proyecto, ¿no? Y eso se logra con ese tipo de herramientas de una manera más fácil. Eso sería todo por mi parte, y una vez más muchas gracias a ustedes por la invitación, y siempre pueden contactarme para cualquier otra duda o consulta. Les quedo muy agradecido. Hasta luego. Concluimos con la presentación de hoy. Y por último, mañana por la tarde vamos a estar compartiendo y si Muchas gracias. Se los agradezco. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Hasta luego, jefe. Gracias. Me estaban comentando que Sí, el momento de terminar todas las jornadas, pasamos por un proceso de certificación, tanto los ponentes como los participantes. Pero eso igual depende un poco de las autoridades cuando nos puedan facilitar las firmas y todo. Ya. Pero en cuanto lo tengamos disponible, se lo vamos a hacer igual. ya, perfecto. Muchas gracias. Les quedo agradecido. Hasta luego.